Imagina un hombre tan ambicioso que destruyó una república de 500 años para convertirse en dictador, tan brillante militarmente que conquistó toda la Galia en solo 8 años, tan carismático que sus soldados lo seguían ciegamente, incluso cuando los llevaba a cruzar un río prohibido para declarar la guerra a la misma Roma. Julio César no fue simplemente un general o un político, fue el hombre que transformó Roma de república a imperio, que cambió el curso de la civilización occidental y cuyo nombre se convirtió en sinónimo de poder absoluto. Emperador, Kaiser, zar, todos estos títulos derivan de César. Su vida fue una mezcla explosiva de genio militar, manipulación política, ambición desmedida y tragedia shakespeariana. Conquistó imperios, desafió al Senado, tuvo un romance legendario con Cleopatra y finalmente fue asesinado por sus propios colegas en el lugar más sagrado de Roma. Esta es la historia del hombre cuya muerte cambió más el mundo que toda su vida. Nos situamos en Roma, siglo I a.C. La República Romana es la superpotencia indiscutible del Mediterráneo. Ha conquistado Italia, España, Grecia, el norte de África y gran parte de Asia Menor. Pero bajo su éxito militar, la República está profundamente enferma. Sus instituciones, diseñadas para una ciudad-estado, no pueden manejar un imperio de millones de personas dispersas por 3 continentes. El sistema político está dominado por el Senado, una asamblea de 300 nobles aristócratas. Aunque en teoría existen mecanismos para prevenir la tiranía, como cónsules elegidos en pares por un año, en la práctica, estas instituciones están colapsando. Las conquistas han creado generales inmensamente poderosos con legiones leales a ellos, no a Roma. La riqueza masiva generada por las guerras se distribuye de forma desigual. Los senadores se enriquecen mientras los pequeños campesinos, la columna vertebral de la sociedad, pierden sus tierras. Políticamente, Roma está dividida entre los optimates, conservadores que defienden el poder del Senado, y los populares, reformadores que apelan al pueblo. Esta tensión genera una violencia política constante. En este contexto turbulento nace Cayo Julio César, el 13 de julio del año 100 a.C. César pertenece a una familia patricia prestigiosa, los Julios, que decían descender de la diosa Venus. A pesar del linaje, su familia no tenía ni riqueza ni poder político significativo. César creció en la Subura, un barrio popular de Roma, no en los elegantes vecindarios senatoriales. Desde joven demostró una ambición extraordinaria, una inteligencia aguda y un carisma notable. Su carrera temprana fue la típica de un joven aristócrata romano ambicioso. Sirvió en el ejército, estudió oratoria y se involucró en política. Siempre estaba endeudado, gastando fortunas en ganar popularidad. Sus enemigos lo veían como un demagogo peligroso, sus partidarios como un reformador carismático. En el año 60 a.C., César forma una alianza informal con 2 hombres muy poderosos, Pompeyo, el general más exitoso de Roma, y Craso, el hombre más rico. Este pacto, conocido como el primer triunvirato, controlaba de facto el Estado romano. Gracias a esto, César es elegido cónsul y aprovecha su cargo para beneficiar a sus aliados y asegurarse el gobierno de las Galias, lo que hoy es Francia. César se enfrentaba a un problema fundamental, era inmensamente ambicioso, pero tenía enemigos poderosos en el Senado que querían destruirlo. Mientras ocupaba un cargo público, tenía inmunidad legal, pero en cuanto su mandato terminara, sus enemigos, liderados por Catón el Joven, planeaban procesarlo por sus acciones ilegales como cónsul. César entendió que si regresaba a Roma como un ciudadano común, sería destruido. Su única opción era mantener el poder de forma continua. Además, estaba ahogado en deudas, y la conquista militar era la única forma de conseguir el botín necesario para pagarlas. La guerra para él no era solo política, era supervivencia económica. Para complicar más las cosas, sus aliados, Pompeyo y Craso, eran también sus rivales. Craso muere en el año 53 a.C., dejando a César y Pompeyo como los 2 hombres más poderosos de Roma, en un inevitable curso de colisión. Pompeyo, de tendencia conservadora, se acerca gradualmente al Senado. César, el populista, es visto cada vez más como una amenaza existencial para la República, y el Senado tenía buenas razones para temerle. Durante su gobierno en las Galias, entre el 58 y el 50 a.C., César demuestra ser un genio militar sin igual. Conquista toda la Galia,
un territorio enorme, derrotando a tribus muy superiores en número con tácticas brillantes y una audacia temeraria. También fue el primer romano en cruzar el Rin hacia Germania y el primero en invadir Britania. Estas hazañas generan una propaganda masiva que lo convierte en el general más famoso de Roma, adorado por sus soldados y por el pueblo. Pero el Senado veía a un general con un ejército fanáticamente leal acumulando un poder sin precedentes. Para el año 50, sus enemigos exigen que deponga su mando y regrese a Roma. La crisis alcanza su punto máximo en enero del 49 a.C. El Senado, con el respaldo de Pompeyo, le ordena disolver su ejército. César debía decidir, obedecer y ser destruido, o desobedecer y comenzar una guerra civil. El 10 de enero del año 49 a.C., Julio César toma la decisión que cambiará la historia. Acampado al norte del río Rubicón, el límite de su provincia, sabía que la ley romana prohibía estrictamente que cualquier general cruzara este río con sus tropas. Hacerlo era traición. César reúne a sus oficiales y, según el historiador Suetonio, pronuncia las palabras inmortales: alea iacta est, la suerte está echada. Con una sola legión, cruza el Rubicón. La guerra civil había comenzado. La audacia de César es asombrosa. Con solo 5.000 hombres, se enfrenta al Senado y a Pompeyo, que controlaban la mayoría de las legiones y recursos. Pero César tenía la iniciativa y soldados veteranos y leales. Avanza hacia Roma a una velocidad increíble. Las ciudades se rinden sin luchar. Pompeyo, sorprendido, evacúa Roma y huye a Grecia. César, sin flota para seguirlo, se dirige primero a España, donde derrota a las fuerzas pompeyanas en solo 40 días, usando principalmente maniobras estratégicas. Regresa a Roma, donde es nombrado dictador, un movimiento calculado para parecer moderado. En el 48 a.C., César finalmente cruza a Grecia para enfrentar a Pompeyo. Tras una derrota inicial, los dos ejércitos se encuentran en Farsalia. Aunque el ejército de Pompeyo era casi el doble de grande, César logra una victoria decisiva. Pompeyo huye a Egipto, pero es asesinado por consejeros del joven rey Ptolomeo XIII. César, enfurecido por este acto deshonroso, se involucra en la política egipcia, apoyando a Cleopatra, la hermana del rey. Su relación se vuelve romántica y política. Con la ayuda de César, Cleopatra se convierte en reina de Egipto y le da un hijo, Cesarión. César regresa a Roma, pero antes debe sofocar rebeliones. En el 47, derrota al rey Farnaces del Ponto tan rápidamente que envía a Roma el famoso mensaje: Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí. Derrota a los últimos pompeyanos en África y España. Para el año 45 a.C., es el amo indiscutible del mundo romano. Es nombrado dictador perpetuo, un título sin precedentes que lo convierte en un monarca absoluto. Implementa reformas masivas, crea el calendario juliano, que usamos esencialmente hasta hoy, otorga ciudadanía a las provincias, construye obras públicas y planea nuevas conquistas. Pero comete un error fatal: acepta honores que lo alejan de la tradición republicana. Su imagen aparece en monedas, se le otorga una silla dorada en el Senado y se le acusa de querer ser rey. Un grupo de senadores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, conspiran para asesinarlo. Creen que están salvando la libertad de Roma. El 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, César asiste a una sesión del Senado, ignorando las advertencias. Los conspiradores lo rodean y lo apuñalan 23 veces. Según algunos relatos, al ver a Bruto entre los asesinos, César pronuncia en griego: Caesú, Tecnon, tú también, hijo mío. Cae muerto al pie de la estatua de su rival Pompeyo, una ironía histórica monumental. Los asesinos de César creyeron que estaban salvando la República. En cambio, la destruyeron para siempre. Su muerte desató otra serie de guerras civiles que duraron 13 años. Marco Antonio, su lugarteniente, manipula a la multitud en el funeral de César, provocando que los conspiradores huyan de Roma. Pero surge un personaje inesperado, el sobrino nieto de César, Cayo Octavio, de 18 años, a quien César había adoptado en secreto en su testamento. Octaviano, como se le conocerá, resulta ser un político brillante y despiadado. Forma una alianza con Antonio y otro general, Lépido, para vengar a César. Derrotan y matan a Bruto y Casio. Pero luego, Octaviano y Antonio se convierten en rivales.
Su lucha culmina en la batalla de Accio en el 31 a.C. Antonio y Cleopatra son derrotados y se suicidan. Cesarión es ejecutado por Octaviano. En el año 27 a.C., Octaviano se convierte en Augusto, el primer emperador romano. La república ha muerto, el imperio ha comenzado, todo como consecuencia directa del asesinato de César. El legado de César es inmenso, demostró que el sistema republicano era obsoleto. Todos los emperadores posteriores tomaron su nombre. El mes de su nacimiento fue renombrado Julio. Su calendario se usó durante 1600 años. Sus comentarios sobre la Guerra de las Galias son obras maestras de la literatura latina. Su conquista romanizó Francia, cambiando para siempre la historia de Europa, y estableció un patrón que se repetiría en la historia, el del líder carismático que destruye las instituciones democráticas para establecer una dictadura personal. Julio César vivió solo 55 años, pero en ese tiempo cambió el mundo. Fue brillante, ambicioso, despiadado y carismático. Su vida nos enseña que el genio individual puede alterar el curso de la historia, pero también que la ambición sin límites genera una resistencia violenta. Los conspiradores que lo asesinaron creyeron que estaban salvando la libertad, pero en cambio, garantizaron que la república nunca se restaurara. A veces, matar a un tirano no mata la tiranía, solo la hace permanente. Si querés seguir descubriendo historias épicas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Subimos videos nuevos todos los días. Nos vemos mañana con una nueva historia que cambió el mundo.